hermanos, queridos amigos, muy pero muy buenos días. Qué bueno es estar nuevamente conectados con ustedes. De antemano, infinitas gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu corazón y permitir que la palabra de Dios corra y sea glorificada en toda tu familia. Recuerda que el único propósito que hay en mi corazón, ¿cuál es? Uno, ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Hace muchos años un misionero norteamericano tomó la decisión de viajar a Ecuador. Su propósito era introducirse en la selva y evangelizar una tribu indígena. Ellos nunca habían tenido contacto con la civilización y apenas llegó el misionero, lo mataron. Su familia, dolida, triste por la noticia, por la situación, decidieron terminar la misión del misionero, ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a estar hablando lo que cuesta seguir a Cristo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, podemos observar lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. El versículo 25 dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Se considera que a Jesús diariamente lo seguían 120 personas, aparte de su equipo de trabajo compuesto por los 12 discípulos y también ese grupo de mujeres que le seguían a Jesús. Vamos a redondear el número a 150 personas siguiendo a Jesús diariamente. Pero la pregunta del millón: ¿por qué creen que esas personas seguían a Jesús? ¿Porque verdaderamente veían en Jesús el Redentor del mundo? ¿El Mesías prometido? ¿Aquel que les iba a dar vida y vida en abundancia? ¿O porque les daba de comer? ¿O porque les ayudaba en los momentos difíciles? ¿O porque los sanaba? ¿O porque los curaba? Si vamos a mirar hoy en día las personas por qué siguen a Jesús, la verdad no dista mucho de aquella realidad. Las personas hoy en día siguen a Jesús por un interés, mas no verdaderamente porque creen en Él como su precioso Salvador, como su precioso Redentor. Las personas hoy en día, al igual que aquella época, siguen a Jesús por beneficio, siguen a Jesús por interés, siguen a Jesús porque ven que en la iglesia les pueden ayudar económicamente. Lo siguen por dinero, lo siguen por fama. Algunos pastores o predicadores lastimosamente siguen a Jesús porque se están beneficiando de la fe. En Juan capítulo 6, versículo 26, el Señor Jesús les exhorta y les dice: ustedes no me siguen porque habéis visto las señales y los prodigios. Ustedes me siguen porque les di de comer y se saciaron. Lastimosamente, las personas no tienen una fe genuina en Jesús y le siguen por interés. Yo te exhorto en el amor de Cristo: sigue a Jesús, porque Él es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Siguiendo este mismo lineamiento, podemos observar ahora en el versículo 26 del mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, si lo viéramos así a vuelo de pájaro, pues obviamente entra en conflicto con lo que verdaderamente creemos de Dios. Que Dios es amor, que Dios es comprensible, que Dios es misericordioso, que Dios siempre está al cuidado de nosotros. ¿Cómo interpretar entonces correctamente este versículo? Ahí le va. Cuando el Señor Jesús dice: si usted no aborrece a su papá y a su mamá, lo que verdaderamente está diciendo es: si usted ama más a su papá, si usted ama más a su mamá, o a su cónyuge, o a su hermano, o a sus hijos, o a su hermana, no es digno de ser mi discípulo. ¿Pero qué es amar más a mi prójimo? Bueno, cuando lo ponemos por encima de Dios. Cuando la prioridad en nuestra vida son las personas y no Dios. Prácticamente eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? Bueno, todo aquello que impide que yo adore a Dios en espíritu y en verdad. Cuando usted le hace caso a su esposo, por ejemplo, él se levanta un domingo en la mañana temprano y pinta el super plan de ir al mall o al centro comercial o a piscina o ir de paseo, en fin. Y no quiere que tú vayas con tus hijos a congregarte.
Y la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando su hijo, es que mi hijito de 40 años le fascina dormir los domingos hasta tarde, entonces por eso siempre llego tarde a la iglesia. Eso es amar más a la familia. Yo te invito en el nombre del Señor que tu prioridad siempre sea el Señor. Que en tu mente y en tu corazón siempre esté Dios por encima de todo y en todo. Y ya para terminar, el versículo 27 dice de la siguiente manera: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es llevar la cruz de Cristo? Es andar por la vida quejándose y, ay, esta cruz tan pesada, es que miren, yo soy cristiano y ayuno y me la paso triste y nadie me quiere y todos me odian y mejor me como un gusanito y es que no miren, desde que yo me volví cristiano ahora pues ando triste y todo el mundo me insulta y recibo vituperios, en fin. Eso no es cargar, eso no es portar la cruz de Cristo. Cuando el Señor Jesús le decía a su audiencia inmediata, tomen su cruz y síganme, ellos tenían claro que para esa época todos aquellos que eran condenados a muerte y tenían que cargar una cruz ya no tenían derechos. Ya no tenían derecho a un abogado, ya no tenían derecho absolutamente a nada. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, tome su cruz, ojo, pero usted ya no tiene derechos. Ya no tiene derecho a vivir por sí mismo. Ya no tiene derechos a poner a su familia por encima del mismo Dios. Ya no tiene derecho absolutamente a nada, sino solo amar a Dios, solo servir a Dios. Y vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena poner toda la confianza en el Señor. Vale la pena seguir a Cristo hasta la muerte, porque déjame decirte algo, el cristiano no muere. El cristiano vive para siempre. Aquí estamos en la tierra de una forma transitoria, porque va a venir el día en que el Señor Jesús nos llame a su presencia y vamos a vivir con Él eternamente. Todo lo que está acá, todos estos problemas que estamos atravesando en ocasiones, eso es transitorio, eso va a acabar, eso también pasará. Lo que sí es eterno es que tú vas a ir a vivir con el Señor, con gozo, con alegría, y allí el Señor nos va a secar las lágrimas, allí no va a haber lloro, allí no va a haber crujir de dientes, porque todo va a ser paz. Yo te ruego en el nombre del Señor, toma la decisión de seguir a Jesús. Se cuenta que un predicador llegó al Darién, allí en Panamá, con el propósito, con la misión de ir a evangelizar a las personas, a los nativos del lugar. Antes de cruzar el río, él se percató que había un alacrán que se estaba ahogando. Él tomó una vara e intentó ayudarlo, pero cada vez que quería sacarlo, el alacrán lo único que hacía era intentar picarlo, atacarlo. Las personas que estaban allí se dieron cuenta que esta escena se repitió por más de 10 minutos y le dijeron al predicador, venga, pero déjalo ahogar. Tú quieres ayudarlo, pero el alacrán lo único que quiere es picarte, atacarte. Y el predicador volteó a mirar y les dijo, la naturaleza del animal es defenderse, es atacar. Mi naturaleza es servir. Déjame decirte algo en esta mañana. Tú fuiste diseñado para servir. Dios te creó para que le sigas. Dios te envió al mundo para que pusieras los ojos en Él. No tires la toalla. Sigue adelante. Tal vez te cuesta seguir a Cristo, pero ojo, no es imposible, porque Dios no exige si no ha equipado antes. Sigue a Jesús y vas a obtener la corona de la vida eterna. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego para que tú bendigas a las personas que nos están viendo, Dios, a todos aquellos que se conectan. Y no solamente a ellos, oh Dios, bendice sus familias. Te ruego para que ellos tengan como convicción seguirte a ti. Te ruego para que ellos tengan en su mente el único propósito de amarte, de adorarte en espíritu y en verdad. Que no pongan nada por encima, oh Dios, sino solamente a ti.
que ellos depositen toda su fe en Cristo Jesús y que no acudan a nada ni a nadie, sino solamente a Cristo Jesús, nuestro precioso Redentor. Bendice a estas personas, oh Dios, sana sus heridas, bendice sus caminos, pero sobre todo, Dios, muéstrales el camino que te conduce a ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, nombre, sobre todo nombre, por lo cual tú y yo decimos amén y amén. Y no se te olvide que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. Chao. Conectados.